Verso 21 de Génesis 5 dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Verso 24: y caminó pues Enoc con Dios y desapareció. ¿Por qué qué? Porque le llevó Dios. El autor de los Hebreos, que no sabemos quién escribió Hebreos, algunos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Bernabé, yo me inclino por Apolos, pero es algo extrabíblico. Pero dice el inspirador, el Espíritu Santo dice, el verso 5: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado ¿a quién, hermano? A Dios. Y el verso clave dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Gloria al Señor. En este capítulo de Génesis está lleno de obituarios. Esto quiere decir de notas periodísticas acerca de una palabra que dice y murió, y así va relatando la descendencia allí. Y al final de cada capítulo de vida de una persona dice y murió. Así que este capítulo 5 de Génesis es un cementerio de palabras. Es la genealogía de Set, pero bajo la sombra de la caída del hombre. El ritmo es lúgubre, es decir, es triste. Hay miedo porque habla de alguien que nace, alguien que vive, alguien que engendra, pero alguien que muere. Es la tiranía de la cronología humana. Por eso en esta mañana quiero hablar acerca del ritmo de la eternidad. Pero a pesar de todo esto que presenta el capítulo 5, el verso 21 de ese capítulo, hay algo hermoso. Hay un paréntesis del Espíritu Santo y dice que Enoc está en esta lista. Es la continuación de esta lista, pero hay una interrupción del sistema, como dije anteriormente, que nació, vivió, engendró y murió. Pero aquí cambia el sistema. Mientras todos se preparaban para morir, Enoc no se prepara para morir. Enoc se prepara para caminar con Dios. Este hombre rompe la estadística de la muerte. Y esto nos lleva a entender, querido hermano y querida hermana, y es que la intimidad con Dios es la única fuerza capaz de interrumpir el ciclo de la decadencia espiritual y la finitud humana. Hermanos, no estamos llamados, usted y yo no estamos llamados simplemente a sobrevivir a nuestra generación. Estamos llamados para caminar por encima de esa generación que no quiere caminar con Dios. La intimidad con Dios, hermanos, no es un pasatiempo religioso. Tú no vienes un domingo porque, bueno, es el pasatiempo religioso donde nuestra alma se acerca a Dios y podemos como allí, de una u otra manera, como decirle a nuestros delitos, nuestros pecados, nuestra desobediencia: cálmese un poquito porque venimos a buscar a Dios. No, hermano querido, la intimidad con Dios es el único recurso legal que tiene usted y que tengo yo para romper maldiciones, para romper todo ciclo de muerte espiritual y emocional que se levanta
levantan en contra tuya y en contra mía, en contra de nuestra familia. Dios nos ha dejado el camino para ir a esa intimidad con Él y entender lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Por eso, lo primero que quiero hablarte en esta mañana es el catalizador de la intimidad con Dios. Hermano, debe haber un despertar de nuestra responsabilidad. Si nota el verso 21 y el verso 22 dice: vivió Enós 65 años y engendró al hombre más viejo sobre la tierra, llamado Matusalén. Pero el enfoque aquí en esta mañana es que dice: y caminó Enós con Dios después de haber engendrado a Matusalén. Enós no comenzó una caminata profunda en un monte solitario, no, sino que cuando se convirtió en padre, atentos padres en esta mañana, cuando se convirtió en padre, hermano, él asumió una responsabilidad. Y es que a veces nosotros pensamos que cuando nos convertimos en padre, que cuando tenemos un matrimonio, nuestras responsabilidades son mayor. Pero hermano, el tema de hacer vida con Dios y el tema de hacer vida con la iglesia, hermano, tenemos que trabajar en eso. No podemos pensar que ahora que somos padres, ahora que tenemos responsabilidades mayores, entonces como que eso nos aleja de hacer vida en Dios, de hacer vida en la iglesia. Pero me encanta porque no, después que recibió a su hijo, después que tuvo a su hijo en sus brazos, hay un giro en él, pero no para mal, al contrario, para bien. Hay un giro en él, no para acercarse a Dios y caminar más con Dios a pesar de sus múltiples responsabilidades. Querido hermano, ahora usted y yo tenemos una responsabilidad mayor. Hay familia, hay trabajo, hay que proveer, hermano, pero ellos no pueden ser un estorbo. Esa responsabilidad, esos roles no pueden ser un estorbo para nuestra intimidad con Dios. Al contrario, debe acercarnos más a Dios. Dice la Escritura en el Salmo 90:12, dice: enséñanos de tal modo, mire, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón, que traigamos a la mente, que traigamos a nuestra vida, como dice, ¿te está leyendo allí? Como dice, hermano, sabiduría, hermano, sabiduría. Que el Salmo 90:12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Él no entendió, queridos hermanos, el conteo de los días a través de su hijo. Cuando nosotros estamos solteros, pues casi no tenemos muchas responsabilidades. No miramos hacia el futuro y quizás dejamos pasar oportunidades, pero después que vienen los hijos, después que vienen responsabilidades, pues ya comenzamos a mirar de otra óptica, de otra perspectiva nuestro futuro inmediato. Así que, hermano, los días tienen que traernos a usted y a mí sabiduría para poder aprovechar una intimidad con Dios, una amistad con Dios. El nombre de Matusalén significa: cuando él muera, el juicio vendrá. Enós recibió como una revelación de futuro a través de su hijo. La intimidad, hermano, nace cuando entendemos la urgencia del tiempo en que vivimos. Cuando usted y yo entendemos el tiempo en que vive Venezuela, el tiempo en que vive la iglesia, el tiempo en que vive nuestra familia, hermano, entendemos que debemos apresurar nuestra intimidad con Dios. Hoy la iglesia venezolana está tranquila. Algunos, quizás del 100%, un porcentaje muy bajo, está atenta, orando, buscando la protección del Señor. Pero hay mucha gente que no ha entendido el tiempo de la visitación de Dios para nuestra nación. Y cuando usted y yo entendemos, él no lo entendió claro, vino su hijo y su vida cambió. Pensamos, hermanos,
que a veces vivir en esa intimidad con Dios o vivir en esa santidad requiere aislarnos, requiere ser ermitaños, y pensamos que es difícil agradar a Dios, como dice Hebreos, que es imposible agradar a Dios. Pero Dios nos está llamando que, a pesar de que no, hermano, tenía allí en una generación terrible, que lo vamos a ver más adelante, no caminó con Dios y cultivó una responsabilidad con Él. En otras palabras, caminar con Dios no es algo que le pertenece a Dios. Caminar con Dios es una responsabilidad tuya y mía. ¿Alguien me oye? Caminar con Dios, cultivar la relación con Dios, no depende de Dios solamente, depende de ti y de mí. Enoc tiene 65 años, una edad de madurez, pero vivía en una rutina. Pero al nacer Matusalén, al sostener a su hijo, Enoc ve el futuro inmediato desde otra perspectiva. Porque el mundo tiene, hermano, caducidad. Este mundo se va a acabar. Pero la intimidad de Enoc nació en un temor reverente, en un temor hacia el Señor. Dios está despertando a la iglesia. Dios está despertando a la iglesia. Dios está despertando a la iglesia. Dios quiere llevar a la iglesia a otro nivel de intimidad con Dios. Pero si usted y yo no entendemos eso, hermano, podemos estar en una posición de no entender lo que Él quiere hacer con nosotros. Pero Dios quiere que usted y yo entendamos, hermano, que aunque la generación que estaba allí delante de Enoc, una generación, hermano, que estaba allí en pecado, en terribles cosas, Dios nos está llamando que hoy, como generación de Dios, podamos sobresalir en una generación pecaminosa como la que vivió Enoc. Hermano, muchos cristianos dicen: si yo tuviera tiempo, si yo tuviera más dinero, si yo pudiera ministrar, dedicaría más tiempo para buscar a Enoc, para buscar a Dios. Pero Enoc nos enseña que el compromiso es el combustible de la búsqueda de Dios. Enoc tenía responsabilidades. Él tenía hijos. Si usted nota el texto, dice que engendró a Matusalén, y luego dice que engendró hijos y hijas. Tenía responsabilidades, tenía deudas, tenía problemas como usted y yo. Pero note el texto: caminó con Dios. Tenemos que aprender a caminar con el Señor. Tu necesidad, que es lo que quiero resaltar en esta mañana, tu necesidad, tu urgencia, queridos hermanos, es una invitación de Dios para ir al altar. ¿Alguien me oye? Cuando alguien, hermano, usted sabe que alguien lo amenazó, usted sabe que le llegó una cita de la fiscalía, usted sabe que algo terrible, una enfermedad, en ese momento, hermano, rápidamente buscamos a Dios. Rápidamente pedimos al Señor, pero no tenemos que esperar llegar hasta allí. Dios quiere que entendamos que cada momento, cada escenario de nuestra vida es una invitación para ir al altar. Y me preguntan esta mañana: ¿qué situación hay en ti, en su vida, que le está empujando a buscar a Dios más desesperadamente? ¿Qué lo está llevando? ¿Qué lo está llevando, hermano? No vea esa carga como un peso. No vea ese problema como algo que te roba la paz. Véalo como un motor que te impulsa a buscar el rostro de Dios. Esa debe ser nuestra actitud, querido hermano. Y cuando alguien entiende la catalización de la intimidad, es algo que te acelera,
que Dios te lleva a otro nivel, a otra dimensión, hermano. Y no solamente cuando alguien entiende eso de entrar en la intimidad de Dios, no solamente se refiere a estar solo en la iglesia. Dios puede llevarte a otras esferas, Dios puede llevarte a otros escenarios, pero ha sido el Señor que te lleva, porque tú y yo hemos entrado en una íntima relación con Dios, como lo fue Enoc. Lo segundo que quiero decirte en este ritmo de la eternidad es la dinámica de caminar con Dios. Si nota, o vamos al capítulo 3, verso 3 de Amós, el profeta Amós dice: ¿andarán juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Aló? ¿Andarán juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Pueden caminar dos personas con perspectivas diferentes? Matrimonios donde él dice vamos a hacer esto, pero ella dice vamos a hacer aquello, y nunca se logra cristalizar un propósito en la vida para el futuro inmediato de su familia, porque dos personas no estuvieron de acuerdo. En el hebreo, caminar nos da a entender o implica un estilo de vida. Caminar implica también un movimiento constante. No es una visita, hermano, de domingo. No es una convivencia de venir un domingo. No, el Señor nos lleva a tener una convivencia 24/7. ¿Alguien me oye? 24/7. Querido hermano, también en el hebreo caminar nos habla de una forma verbal que sugiere una acción repetitiva, intensa y voluntaria. Dios nos quiere llevar a entender eso, a caminar con Él. Pero cuando usted y yo no tenemos esa intimidad con Dios, no entendemos lo que es caminar con el Señor. No entendemos a dónde Dios nos quiere llevar. Por eso es de suma importancia en esta mañana que tú y yo entendamos alinear nuestros pasos con Dios. Hay que alinear nuestros pasos con Dios. Caminar con Dios requiere de dos cosas. Lo primero es un acuerdo, es la voluntad. Hermano, es llevar la voluntad al acuerdo con Dios. No podemos caminar con Dios si insistimos en ir hacia nuestros propios deseos. No podemos. Lo segundo de caminar con Dios es el ritmo, es la paciencia. ¿Por qué? Porque nuestra ansiedad nos lleva a adelantarnos, pero también la pereza nos puede, hermano, retrasar. Pero cuando alguien llega a la plenitud de Cristo, a la madurez espiritual, aprende a caminar al paso del Espíritu Santo. Y Dios quiere que vayamos allá. Aunque nuestra lógica humana diga lo contrario, aunque los ruidos que hay afuera digan lo contrario, aunque quizás alguien de mi familia no lo entienda, pero cuando usted y yo caminamos paso a paso con el Espíritu Santo, Él se glorifica. Yo no te quiero robar la bendición en esta mañana, pero si tú te la quieres robar, ya es asunto tuyo. Pero quiero decirte lo que es caminar paso a paso con el Espíritu Santo. Y voy a hablar de algo material, pero ahí está Dios. Empezamos este proyecto que está aquí arriba. Y este proyecto empezamos sin nada. Empezamos sin nada. Pero el día viernes se culminó completar todo este edificio con toda la estructura para la gloria de Dios. Es caminar paso a paso con el Espíritu Santo. Quizás si nos hubiésemos sentado, y por supuesto que hay que planificar porque la Biblia lo llama, pero si hubiésemos hecho hincapié de todo lo que se iba a gastar, no se hubiese puesto nada. Pero voy a más. Voy a decirte algo más para que tu espíritu se levante en esta mañana y para que usted le crea al mover del Espíritu Santo. Terminando este proyecto,
recibo un mensaje de alguien que está fuera del país y me dijo: pastor, una iglesia en Washington ha decidido enviarte $3,000 para el techo. Ay, no, usted no lo entendió, hermanos. Usted no lo entendió. Una iglesia que ni me conoce, ni sé quiénes son, me envió $3,000 para continuar el proyecto del techo. Por eso, si usted quiere robarse la bendición, no, si ya le dieron $3,000, yo no le voy a aportar nada. Eso es problema tuyo. Pero yo no me robo la bendición. Así caminamos los que hemos aprendido a caminar con el Espíritu Santo. Tenemos que aprender, hermano querido, en la paciencia de Dios. No te adelantes, pero tampoco te retrases. Deja que el Espíritu Santo te conduzca, te lleva. Debemos entender el diagrama de caminar espiritualmente con Dios. Caminar con Dios no es una carrera de 100 kilómetros, de 100 metros, perdón. No es una carrera de 100 metros. Eso se llama emocionalismo. Hermano, caminar con Dios es un maratón de 300 años como caminó Enoc y caminó con Dios. Y Dios se lo llevó. Vamos a caminar con el Espíritu Santo. Vamos a caminar. No te apresures. Tengo que tener otro contrato. Tengo que hacer esto. Si no hago esto, no, deja. Vaya caminando. Deja que el Espíritu te guíe. Pero para que el Espíritu te guíe, tienes que ir a la intimidad con Dios. Así que, hermano, tienes que ir a la presencia de Dios. Con esos $3,000 ya pasamos de 100 las láminas que vamos a comprar. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé qué Dios tiene acá, pero Dios tiene algo especial. Dios tiene algo especial para nosotros. No es correr delante de Dios por ansiedad, pero tampoco quedarse atrás, hermano. Es algo que le he llamado el traslape de la voluntad. Y explico lo que es el traslape de voluntad. Número 1, hermano, es la sincronía de caminar al mismo paso del Espíritu Santo. Caminar con Dios no es que Dios siga mis planes. Dios no sigue mis planes, estamos equivocados. Dios no sigue tus planes, hermano. Es tratar de alcanzar a Dios, hermano, de una manera de que Él pueda conducir nuestros pasos. ¿Alguien me oye? Alabe al Señor un momento, hermano. El traslape, yo dije que no iba a decir nada porque la gente de repente no iba a ofrendar, pero el Espíritu Santo me ha conducido a decirlo, porque el que ama al Señor y el que quiere bendecir, da así sobre. Aleluya. ¿Alguien me oye? Así sobre. Hermano, el traslape significa que mi voluntad se coloca debajo de la suya. Eso es. Hasta que yo, hermano, no note dónde termina mi voluntad para que empiece la voluntad de Dios. Es una unidad sin perder la identidad, hermanos. En un traslape hay dos piezas. Siguen existiendo ambas piezas, pero actúan como una sola. Enoc, querido hermano, seguía siendo un hombre. Tenía hijos, trabajaba, vivía, pero su voluntad estaba encimada, hermano, no encima, estaba encimada a la de Dios para seguir los pasos que eran los de Dios. Y tenemos que entender estos principios. Por colocar un ejemplo, cuando el sol está en lo alto, tu sombra se traslada a tus pies. Donde tú vas, ella va, ¿verdad? Así era Enoc. Su voluntad era la sombra de la voluntad de Dios. No había separación entre lo que Dios quería y lo que Enoc hacía. El traslape de voluntades es cuando dejas de discutir con Dios. ¿Cuánto discuten con Dios? Discutimos con Dios porque no salió las cosas como yo pretendía, como yo quería. Pero a veces Dios ve que lo que usted quiere lograr te va a alejar de Él, te va a llevar a tomar caminos diferentes a los de Él, te va a llevar a tener un orgullo. Y es allí, hermano querido, donde tú y yo debemos entender
que donde coloca el pie Dios, yo también lo coloco. ¿Alguien me oye? ¿Alguien me escucha, hermanos? Es el fin de la resistencia y al inicio de una verdadera amistad con Dios. Dios nos ha bendecido, Dios nos ha sorprendido de diferentes escenarios, de diferentes enfoques. Dios ha sido bueno. De lo personal, amo al Señor como nunca. Amo a Dios por encima de cualquier propuesta o oferta que pueda beneficiar mi futuro. Pero amo al Señor y he aprendido a caminar con Dios. Alguien me dijo, yo sí te veía tranquilo. No es estar tranquilo, es descansar en esa paz, en esa comunión, en esa intimidad con Dios. Porque ahí yo resisto, allí yo doblego mi voluntad y dejo que la voluntad de Dios se imponga en nuestra vida. Lo tercero que quiero decirte es el testimonio que agrada al cielo. Hay un testimonio que agrada al cielo y el autor a los Hebreos, muchos siglos después, muchos años después, inspirado por el Espíritu Santo, en el verso 5 dice: antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a los hombres. Tuvo testimonio de haber agradado a mi esposa, a mi esposo. No, tuvo el testimonio de haber agradado a Dios. El autor a los Hebreos, inspirado, no había una cronología, no había nada, pero el Espíritu Santo lo inspiró para que hoy lo leamos, para que hoy esté con nosotros. Antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aunque el caminar de Enoc era privado, hermanos, su testimonio era público. La gente notaba que no pertenecía al sistema de maldad de la época. Y debemos notar que no caminó con Dios mientras estaba la cultura de Caín. ¿Cuál era la cultura de Caín, hermano? Era violencia. Era, hermano, una perversión. Al punto que alguien de la descendencia de Lamé fue el primer hombre que practicó la poligamia. Y a pesar de todo eso que dominaba ese mundo, hermano, Enoc se mantuvo fiel caminando con Dios. Hoy debemos, hermano, hoy debemos tener esa fe que tuvo Enoc. Hoy necesitamos esa fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Enoc creía que Dios estaba allí, aunque nadie más lo buscara. Y hoy mucha gente que viene a nuestras iglesias a nivel mundial. Se decía hace rato, nuestra hermana Andrea decía que cuando venimos a la iglesia, cuando venimos al culto de oración, cuando venimos a la vigilia, cuando venimos al ayuno, aún cuando venimos a limpiar o a hacer un servicio en la obra del Señor, tenemos que hacerlo para que agrade a nuestro Dios. Entonces, hermano, pues dice la Escritura que Judas también, siglos después, inspirado, dice en el capítulo 1, verso 14, en la carta de Judas, dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde la descendencia de Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Enoc no solo oraba, Enoc confrontaba. ¿Alguien me oye? Enoc no solo oraba. El domingo pasado hablábamos de las heridas que sanan, que salva, y de los besos que matan. Y necesitamos Natán que confronten el pecado, que confronten, hermano. Enoc no solo oraba, confrontaba. El que camina con Dios ve que los otros van mal, hermano, tiene la autoridad espiritual para confrontar el pecado. Por eso, antes de que ocurriese lo que está pasando en nuestro país, lo dije públicamente, lo dije sin temor a nada.
Este país tiene que volverse a Dios, porque desde los que están en eminencia han declarado, hermanos, el 12 de octubre, declararon como cultural el culto a María Leoncia y a sus tres potencias. Nos quitaron el 12 de octubre, donde salíamos a la calle a marchar y a glorificar el nombre de Dios. Y lo sigo diciendo, el 23 de octubre este Estado venezolano comete el error de canonizar a una mujer para dedicar a la idolatría, cuando Dios nos llama, hermanos, a caminar solo con Dios, y es nuestro deber confrontar el pecado. La intimidad con Dios te da voz y no solo eco. Hermano, caminar implica diálogo. La intimidad no es un monólogo de peticiones. Dios está cansado, hermano, de tantas peticiones. Pareciera, hermano, como en Estados Unidos está normal ver los carteros en algunos transportes tan pequeños, ir casa por casa y colocar allí donde se dejan las cartas, hermano, y la gente va y la recibe. Dios está cansado de ese monólogo de peticiones. Él, hermano, Él quiere un intercambio entre tú y en Él. Que haya suspiros, hermano, que haya silencios, que haya secretos entre Dios y tú, porque el profeta Jeremías lo dijo: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú y yo no conocemos. Hay cosas hermosas para tu vida, hay cosas hermosas para tu familia, hay cosas hermosas para nuestra iglesia, para nuestro país, pero debemos ir a la intimidad con Dios, como lo fue Enoc. Hoy la iglesia busca relevancia cultural, pero Enoc buscó relevancia celestial. Ve allí la diferencia. Cuando hablamos de cultura, hermano, cultural, es el esfuerzo de encajar en el mundo, para ser populares, para ser modernos, para ser aceptados en una sociedad. ¿Qué es lo que predica? ¿Qué es lo que profesa? Ser, hermano, relevante culturalmente es tratar de hablar el mismo idioma del mundo, para que el mundo no nos rechace. Pero cuán equivocados estamos, porque el mismo maestro nos dijo que por causa de él tú y yo seríamos rechazados. Necesitamos traer esa cultura celestial, la que buscó Enoc, esa relevancia celestial, la que buscó Enoc, hermano. Y cuando alguien tiene esa cultura o esa relevancia celestial, es cuando una vida, una persona que tiene intimidad con Dios, tiene un peso de gloria. Hay un peso de gloria. La gente puede discernir que hay un peso de gloria. Hay algo allí sobrenatural en esa persona. A Enoc no le importaba su generación del momento, la cultura violenta de Caín, la cultura perversa de Caín. La aprobación no le interesaba si lo aprobaban o lo entendían. A él le importaba caminar, o que su caminar tuviera valor en el cielo. Cuando alguien entiende eso, que la intimidad te da voz, no solo eco. El eco solo repite lo que otros dicen. Busca relevancia cultural, pero la voz tiene algo nuevo que decir, porque viene de la presencia de Dios. ¿Alguien me oye? Viene del cielo. ¿Y usted por qué dice eso? ¿Usted por qué logra eso? ¿Usted por qué hace aquello? Porque viene del cielo. Viene de la intimidad con Dios, viene de la presencia de Dios. Y permítame decir, hermano, a veces nos cansamos, nos agotamos, porque queremos adaptarnos al sistema, queremos hacerlo tal cual como lo dice el sistema. Pero yo te invito en esta mañana a ir a esa intimidad con Dios, porque cuando Dios te dice algo, cuando Dios dice que te va a suceder algo en tu vida, que va a ocurrir esto en tu vida, que el Señor se va a encargar de esto y de aquello, usted tiene que creerlo, porque lo está buscando en la intimidad con Dios. Ser relevante no es parecerse al mundo, hermanos. No, ser relevante es tener lo que el mundo no tiene.
El mundo no tiene algo que tú y yo tenemos en esta mañana. Y si alguien no lo tiene en esta mañana, es una oportunidad para que tú vengas al Señor, hermano. Y lo que tú y yo tenemos que no lo tiene el mundo es la presencia del Señor, es presencia de Dios, es ir desesperadamente buscando la presencia de nuestro Dios. Hay que ir a esa presencia. No camine con tus fuerzas, hermano. Enoch fue conocido porque construyó grandes ciudades, megalópolis. No, hermano querido, sino porque su vida, hermano, su vida pesaba tanto, hermano, en ese momento como en la eternidad con Dios. Fue a tal punto que Dios se lo llevó. Para los que no conocen esta historia, Enoch no vio muerte. Enoch desapareció porque se lo llevó el Señor. Hermano, no necesitamos ser como el mundo para salvar al mundo. Necesitamos caminar con Dios para que el mundo vea la diferencia. Eso es, aplauda a Dios en esta mañana. Luego vamos al capítulo 5 del verso 24 y a este punto le hemos llamado desaparecer para que Él aparezca. ¿Alguien me oye? Desaparecer para que Él aparezca. Dice el verso 24 y desapareció. ¿Cómo dice? Y desapareció porque le llevó Dios. Desapareció porque le llevó Dios. Aquí hay un proceso de menguar. Y es como un terrón de azúcar. Cuando tú lo colocas en el café, hermano, al principio ese terrón de azúcar se ve. Pero a medida que usted va agitando ese café, hermano, ¿qué sucede? Desaparece. Ahora solo vemos café, pero queda el sabor del azúcar. ¿Alguien me oye? Pues hermano, Enoch desapareció, pero su entorno empezó a saber de Dios. Empezó a ver en todo ese entorno de pecado, allí estaba Dios. La meta de la vida cristiana no es que seamos grandes hombres de Dios. Esa no es la meta, hermano y hermana. La meta es que Dios sea grande en nosotros. Esa es la meta. La meta no es que nos conozcan porque hicimos grandes cosas, sino que nos conozcan porque Dios era grande en ti y en mí. Hermano, Enoch desapareció y hoy debe desaparecer nuestro ego, debe desaparecer nuestros planes. Hermano querido, que nuestro nombre sea absorbido por la presencia del Señor. Que no te llamen por tu nombre, sino que digan: esa mujer es una mujer de fe, ese hombre es un hombre de oración, esa mujer cuando clama, cuando evangeliza, cuando sirve, uno siente que hay presencia de Dios. Eso es el nivel donde Dios quiere llevarlo. Ese empresario es diferente, las cosas salen bien, hay algo en él especial, porque no es él, no es su habilidad, es la presencia de Dios en él. Dice el apóstol Juan en el capítulo 3, verso 30, dice: es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Necesitamos el proceso de erupción del yo. La palabra en el hebreo desapareció, de acuerdo al texto que leímos en Génesis, significa no estar presente. Y no es solo que Dios lo llevó al cielo a Enoch, es que en la tierra ya no quedaba nada de Enoch que no fuera de Dios, que no fuera Dios. Su voluntad fue absorbida. Según la tradición judía, dice que, hablando de Enoch, dice que estaba tan lejos de la casa de Enoch
y tan cerca de la casa de Dios que Dios simplemente le invitó a pasar a su casa. Estamos rodeados de un mundo que lo que ofrece es traición, que lo que ofrece es un humanismo, que lo que ofrece es filosofía, que lo que ofrece es estimular el yo, estimular el positivismo y poder ser grande. Pero grande es como no, grande es estar en la presencia de Dios. Fue la recompensa de la constancia que no tuvo por 300 años. Escúcheme, no fueron 2 días, no fueron 3 días, fueron 300 años de caminar. Y no fueron 300 años de milagros espectaculares. La Biblia no narra, no dice nada asombroso que no haya hecho. Simplemente la Biblia habla de una fidelidad diaria. ¿Alguien me oye? De una fidelidad diaria. Enoc no murió porque la muerte, el salario de la muerte, o el pecado, el salario del pecado es la muerte. Pero él no estaba tan lleno de la vida de Dios que la muerte no encontró dónde agarrarse. Pero usted y yo quizás pueda pasarlo de no. Porque no, más adelante lo voy a explicar, también habló de que muy pronto vendrá el Señor, que el arrebatamiento de la iglesia sucederá lo más pronto. Y posiblemente no veremos la muerte. ¿Alguien me oye? Oye, como que no estamos aquí. Posiblemente no veamos la muerte. Posiblemente el Señor nos va a arrebatar y nos va a llevar. Pero hermanos queridos, mientras eso sucede, la intimidad nos lleva a tener santidad. Y la santidad es un escudo contra la corrupción. La santidad nos aleja del pecado. Y como decía, Enoc se anticipó a la iglesia. Enoc representa ese rapto, ese arrebatamiento de la iglesia, hermano. Así que los que hoy caminamos con el Señor en esta tierra, un día viviremos con Él en las calles de oro y en la ciudad que Dios tiene preparado para nosotros. La invitación hoy es caminar al paso de Dios. La invitación en esta mañana es caminar al paso de Dios. Es un llamado a la consistencia sobre la intensidad. A mí no me gusta estar con alguien intenso, me alejo. Pero la intensidad no tiene nada que ver con la consistencia, con alguien que está allí. Hubo 300 años donde no tuvo en el altar. No le pida a Dios un toque hoy de su espíritu. Por favor, no le pida al Señor que hoy te toque. Pídele que su presencia camine cada mañana cuando tú te levantas, hasta que estés en esta tierra. Asegúrate que esa presencia esté allí aunque nadie te vea. Esa presencia es a sola con Dios. Esa presencia es en intimidad con Dios. Esa presencia es donde nadie te ve. Cuando te sorprendan, te vean que tú estás con tu amigo. Estás caminando con Él. Estás llevándole a Él. Estás adorándole a Él. Estás siendo parte de Él. Hoy el desafío, después que nace Matusalén, quizás estemos allí agobiados por tantas responsabilidades. Pero la pregunta es, ¿qué te está diciendo Dios a través de tu familia o tu situación actual en la que estás viviendo? ¿Qué te está diciendo el Señor? No ignores esa señal que Dios te está dando. No la ignores. No la podemos ignorar. Porque tal vez Dios nos quiere llevar a otro nivel. Y cuando Dios nos lleva a otro nivel espiritual, a otro nivel de intimidad con Dios, todo lo que está a tu alrededor crece.
Todo lo que está a tu alrededor prospera. Todo lo que está a tu alrededor avanza. Porque es la presencia de Dios que te ha llevado. Hay una promesa que no la tengo en el mensaje, pero hay una promesa de Dios para Israel. Y los que hemos tenido la oportunidad de compartir con un judío, con un israelita, esa gente puede llegar sin nada, pero prospera. Y aunque su camino no esté bien con Dios, hay una promesa de Dios para ellos. Aleluya. Pero con nosotros hay una promesa firme, constante, que su presencia estaría con nosotros siempre. La meta final de nosotros es el fin de caminar con Dios antes que venga el arrebatamiento. Es ser amigo de Dios como lo fue Enoc. Enoc no buscaba el cielo, buscaba a Dios. Y terminó en el cielo porque allí vive Dios. Allí vive el Señor. Oh, gloria a Dios, aleluya. Si hoy pudiéramos hacer un inventario de nuestros pasos, ¿hacia dónde van nuestros pies? ¿Hacia dónde caminan nuestros pies? ¿Hacia dónde nos dirigen nuestros pies? Y quiero recordar a una niña que en una escuela dominical escuchó la historia de Enoc. Y cuando llegó a casa le dijo a su mamá: mamá, ya entendí lo de Enoc, la historia de Enoc. Y relata, dice la niña, resulta, mamá, que todos los días Dios pasaba por la casa de Enoc. ¿Alguien me oye? Y le decía a Dios a Enoc: caminemos, vamos a caminar. Caminamos. Y dice la niña que caminaban largas horas. Y un día se fueron tan lejos y caminaron tanto que se hizo tarde. Entonces Dios miró a Enoc y le dijo: Enoc, estamos muy lejos de tu casa y mi casa está muy cerca. ¿Por qué no te vienes a dormir a mi casa hoy? Y Enoc se fue. Hoy necesitamos 3 pasos. Hoy necesitamos dar 3 pasos. El paso 1, hoy no te llamo a una religión de eventos. Te llamo a un ritmo de eternidad. El paso 2, quizás te sientas muy lejos de la casa de tu padre. Quizás has estado corriendo solo, pero hoy el Señor te invita a tu casa. Colócate de pie en esta mañana. Hoy el Señor te invita a su presencia. Que lo que estás viviendo no lo veas como un peso. Véalo como el motor, hermano, de caminar con Dios.